Estimada Nubia, Gina, María Elena, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, muy buenas tardes. Que bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es María Fernanda Sánchez, soy docente de la UNAT, del programa de Neuropsicología. Gusto saludarlas. No me es posible tener la cámara en este momento, no tengo muy buena señal, pero la intención es iniciar nuestra web conference del día de hoy acerca del tema de neuromitos. Quisiera preguntarles a ustedes, antes de estudiar la carrera, antes de ver esta materia que es muy importante, ¿qué mitos acerca del cerebro alcanzaron a escuchar o ustedes de pronto alcanzaron a creer? Quisiera que me comentaran. Por ejemplo, por ahí antes decían que, pues, acá, que el cerebro era el que también podía decidir, digamos, por qué sentíamos tal cosa, como los sentimientos en sí. Yo quisiera saber si era cierto, que si un ejemplo en un rompimiento amoroso, muchas veces la gente decía que eso era porque estábamos pensando mal o porque eso tenía que ver mucho con la genética del cerebro y yo no entendía. ¿Eso será cierto? Ok, súper interesante tu pregunta y es totalmente cierto. Las emociones se albergan en el cerebro, no en el corazón. El corazón responde a una respuesta fisiológica, una respuesta ya más del órgano. Pero es el cerebro quien emite la emoción en el cual pues, el corazón reacciona. Por ejemplo, en el tema del miedo. El miedo se origina en el cerebro, la parte hormonal. Bueno, hormonal no queda específicamente en el cerebro. La parte de neurotransmisores, toda la, toda la parte de cerebro que desencadena la función de miedo. Y eso hace que el cerebro emita, o el sistema nervioso emita la orden a demás órganos, entre ellos el corazón, de una respuesta. Por eso el tema de que el corazón se nos acelere ante, por ejemplo, el miedo. Lo mismo pasa en el tema de la ruptura o en el tema del enamoramiento. El corazón se acelera, ¿no? Pero el corazón se acelera en respuesta a, a una activación del cerebro, de la parte límbica, quien es el que emite la orden al resto de los órganos. Entonces, ¿es toda la razón ahí? Bueno, las personas que te lo comentaron son las que tienen toda la razón en ese tema. En el hecho de que es el cerebro quien emite la orden y es el centro y el corazón de las emociones. Así que es correcto. ¿Qué otro mito han escuchado? Aló, buenas tardes, tutora. ¿Me Buenas oye? tardes, ¿te escucho? Con Nubia Sánchez. Sí, señora. Tutora, otro mito Anuya. que se oye muy popular es que los problemas de los comportamientos que no tienen nada que ver con el cerebro. ¿Aló, me escuchó? Ok, sí, te escucho. Los problemas del comportamiento dicen que no tienen nada que ver con el cerebro. Ok, tiene todo que ver con el cerebro. ¿Sí? Eso te pasa que en el cerebro existen diferentes funciones sin entrar a un detalle tan específico, pero pues la idea es hacerlo pues lo más general. Para responder tu duda, si no terminaría demorándome acá 2 horas para poderla responder. Pero, en resumido, el cerebro se encarga de funciones básicas del organismo, por ejemplo, comer, dormir, alimentarnos. ¿Sí? El cerebro es el que emite la orden para todas y cada una de esas funciones y también se encarga de funciones un poco más complejas. Por ejemplo, el tema del recuerdo, el tema de la memoria, el tema del aprendizaje, el tema de la concentración, el tema de la imaginación, el tema del comportamiento humano, de la toma de decisiones, de la planeación. Son procesos superiores. ¿Por qué? Porque es que en el cerebro se emiten diferentes comandos ¿m? Relacionados con lo que vemos en nuestro entorno, que lo que vemos en nuestro entorno se denominan estímulos. No sé si habían escuchado el término. Estímulo se le dice a todo lo que vemos, escuchamos, tocamos, a todo lo que percibimos alrededor de nosotros. A eso se le denomina estímulo. Entonces, cada uno de esos estímulos, por ejemplo, cuando alguien nos sonríe, eso es un estímulo, emite una conducta, emite una respuesta de parte de nosotros, por ejemplo, una sonrisa. Esa sonrisa, el cerebro lo relaciona como si fuera un comando. Entonces, el cerebro relaciona esa sonrisa, nosotros lo relacionamos con el cerebro
El cerebro emite la orden de respuesta de parte de nosotros como nos sonríe, hay que sonreír de regreso. Y eso hace que nosotros pues sonríamos de vuelta. Entonces, el comportamiento humano y los trastornos, si hay una alteración en el cerebro, tanto a nivel de comunicación neuronal como a nivel estructural, eso va a implicar una dificultad, por ejemplo, en el tema de responder a la sonrisa. ¿Sí? Puede pasar que una persona tenga precisamente una falla en la estructura del cerebro que se encarga del movimiento del cuerpo, por ejemplo. Entonces, si hay una falla en esa estructura del cerebro, va a haber dificultades en el tema del comportamiento a la hora de sonreír. No más como un ejemplo sencillo en el tema de una sonrisa, aplíquese para absolutamente cualquier comportamiento, bien sea simple o un poco más complejo. Tutora, otro mito que yo he escuchado mucho en el tema de la psicología es que dicen bueno, que es común pensar que un neuropsicólogo, perdón, es como un neurólogo. Y yo creería que no. Eso lo escuché hace poco en el hospital, pues, el mito, ¿no? Que es común pensar que el neuropsicólogo es como un neurólogo. Ok, si es un mito, yo soy neuropsicóloga, tengo esa maestría, esa especialidad en la psicología. Y no es lo mismo que neurología, puesto que, comenzando porque neurología es una especialidad de medicina y neurología se enfoca más desde un punto de vista biológico, genético, anatómico. Nuestro punto de vista es más anatómico, cognitivo, comportamental. O sea, es decir, a nosotros nos interesa la relación que tiene entre el cerebro y el comportamiento humano, que era, por ejemplo, el ejemplo que les da de la sonrisa. Estos son estudios que hacemos, por ejemplo, en el área de neurociencia del comportamiento, dentro de ellos neuropsicología. En el tema de neurología, el centro es, como les digo, la parte estructural y biológica. Es decir, si hay un daño, bien sea en las neuronas o bien sea en cada una de las estructuras del cerebro, bien sea el cerebelo, el sistema límbico, el lóbulo frontal, y demás partes. Entonces ahí es donde existe esa diferencia. Sí. ¿Ok? ¿Qué otros mitos han escuchado? Otro que escuché. Hay uno que, disculpa, hablo usted primero. No habla porque ya he hablado mucho. Qué pena. No te Primero el Tranquila. turno. preocupes. Hay una que, bueno, esto es más porque últimamente me habían estado apareciendo como esos videos de TikTok, así que muchas veces desinforman, pero esto es como una duda por cómo suena. Dicen que la multitarea mejora la productividad del cerebro, o sea, así, más o menos así era como se planteaba. ¿Ok? Eso es un mito. Hay que tener presente lo siguiente. La capacidad de concentración, porque la multitarea se relaciona con la concentración, de estar pendientes de lo que hacemos. La capacidad de concentración tiene un límite de 100%, básicamente, como para dar un porcentaje. Entonces, si hacemos una multitarea, no es que haga dos tareas y eso significa una atención del 200%. No, es básicamente coger ese 100%, darle una atención del 50% a una tarea, darle una atención del 50% a otra tarea. Si es una tarea que es compleja para nosotros, que implica razonar, pues eso va a dificultar mucho, porque entre más difícil o compleja sea una tarea, pues implica mayor porcentaje de concentración. Entonces, supongamos que una tarea se hace en un informe. Entonces es una tarea compleja y al mismo tiempo me están pidiendo hacer un balance que implica estar atentos. Entonces, si yo tengo solamente 50% de mi atención en el informe y en el balance, o me concentro en el informe y descuido el balance, o me concentro en el balance y descuido el informe, o tanto el balance como el informe van a quedar incompletos o de manera incorrecta. Entonces, la multitarea no funciona debido a ello. Ya es distinto que, por ejemplo, tú hagas dos tareas que implique un 50% de atención y un 20% al otro lado. Supongamos, tú estás haciendo un balance y al mismo tiempo estás escuchando una canción que te sale de memoria. Entonces, no necesitas prestar atención a la canción porque te la sabes bien. Esa canción no va a dificultar tu balance a menos que tengas dificultades de concentración. Ahí sí, la multitarea se podría decir que se podría ejecutar. ¿Por qué?
porque estás haciendo una actividad que requiere pues mayor nivel de atención, pues es otra actividad que pues lo haces de manera automática, la haces de la manera correcta, como por ejemplo cuando caminamos y estamos hablando, ¿sí? Caminar implica un nivel de atención, pero nosotros no lo sentimos, pero sí se necesita. Si no estamos atentos a que estamos caminando, se nos olvida caminar y nos quedamos de pie. Pero como es un comportamiento repetitivo, automático, constante, que lo hemos hecho toda nuestra vida, no requiere tanto nivel de concentración. Entonces la multitarea no es tan efectiva por lo mismo, porque es que terminas descuidando en algún punto, a menos que, como les menciono, sean tareas que ya se hayan repetido de manera constante y frecuente, y pues ya las puedan hacer con un porcentaje del 20%, por ejemplo, supongamos 5 tareas, 20%, 20%, 20%, 20, 20, ahí nos suma 100, pero pues porque son 5 tareas que no requieren tanto nivel de concentración. Entonces, no es tan efectivo a menos que se trabaje desde ese punto de vista. ¿Qué hay como de los recuerdos? Muchas veces dicen que son como ayudas para tomar decisiones más adelante, pero hay algo que no me queda muy claro y es que dicen que los recuerdos funcionan como grabaciones para nosotros. ¿Por qué? O si es cierto o no. Me encanta que me pregunten, parece espectacular. ¿Ahí me escuchan? Qué pena con ustedes. Sí, sí. Perfecto. Entonces, en el tema de los recuerdos, sucede algo interesante. No podemos recordar lo que no aprendemos. ¿A qué me refiero con eso? El recuerdo se explica con base a las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo del día. Supongamos que lo que comí esta mañana, ¿sí? Recordar lo que comí esta mañana. Entonces necesito estar consciente y concentrada frente a lo que comí esta mañana para poder recordar. Si no estoy concentrada en lo que estoy comiendo, no voy a poder recordar. Supongamos que estaba comiendo y estaba viendo, no sé, estaba hablando por celular y mi novio me estaba terminando en ese momento. Yo no voy a recordar qué comí, voy a recordar qué me dijo mi novio. Entonces, no es tanto de las experiencias, sino el recuerdo depende más que todo del nivel de concentración o de atención que le prestamos a la actividad que estamos haciendo. De allí depende el recuerdo, ¿sí? Entonces, como les menciono, si estamos en una actividad en la cual estamos desayunando, pero nos llama nuestro novio, pues voy a estar más pendiente de mi novio que desayunar, supongo, porque hay casos de casos. Entonces, en ese ejemplo que les estoy dando, ahí depende muchísimo de eso. O sea, los recuerdos no tanto de las vivencias, sino de la concentración que tenemos en el día a día y también en el tema del repaso. Entonces, en eso consiste. Oh, la verdad que me parece bastante interesante porque sí tenía dudas sobre aquello. Hay otra cosita que dicen que cuando dormimos se nos apaga el cerebro. ¿Cómo es eso? No se apaga el cerebro, de hecho, el cerebro humano nunca duerme. Todos estos mitos que me están comentando es algo bien interesante porque nutre muchísimo la materia que estamos cursando, ¿no? Que es neuropsicología y toda la parte neurocientífica. Entonces, el cerebro no se apaga. De hecho, hace poco dicté una clase relacionada con el tema de sueño. ¿Qué sucede? Resulta pasa que el cerebro humano funciona, no sé si ustedes conocen la electricidad, un voltaje pues no muy alto para que nos implique un cortocircuito, por ejemplo. Es un nivel de voltaje bajo relativamente, pero lo suficientemente necesario para que funcionemos. Entonces resulta pasa que a lo largo de la noche, lo que nosotros hacemos es empezar en un nivel de ondas relativamente alto cuando estamos empezando a quedarnos dormidos y a medida que avanza la noche, esos niveles de voltaje se vuelven menores, empiezan a descender. Pero sucede algo interesante, nunca descienden a cero, jamás. Lo máximo que se desciende es a 2, 3 Hz,
que son las ondas beta. Son las ondas beta. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en sueño profundo, que es el sueño REM, es el momento donde el cerebro está mucho más activo a lo largo de la noche. Es básicamente tiene la misma actividad eléctrica como si estuviéramos completa y absolutamente despiertos. ¿Por qué? Usted me diría, pero ¿cómo así? ¿Por qué eso? Entonces te pasa que es en ese momento, por ejemplo, cuando tenemos actividades relacionadas con los sueños. Por ejemplo, también es el momento en los cuales el cerebro realiza actividades relacionadas con la consolidación de aprendizaje, con la consolidación de recuerdos, con el tema de digestión y con el tema de desarrollo a nivel hormonal. Funciones que durante el día, como el cerebro está pendiente de nuestro movimiento, pues no puede prestarle la misma atención o no puede trabajar de la misma manera, a diferencia de cuando estamos dormidos. Entonces, cuando estamos dormidos es básicamente que el cerebro trabaje en funciones o en actividades que no lo puede hacer durante el día y se concentra durante la noche. Entonces, el cerebro no se apaga, todo el tiempo se encuentra en actividad eléctrica. ¿Sí me escucharon? Respondí. Sí, sí, sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, tutora. Listo, perfecto. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, así es. Listo. ¿Sí respondí al mito? Sí, sí, yo sí la escuché completa, así que sí, sí. Es interesante porque en lo personal yo no pensaba al menos que pues completamente se apagaba, porque yo decía, "Ay, ¿cómo nosotros soñamos? O pues cómo se producen los sueños si está apagado?" Eso es una muy buena pregunta, como exactamente si el cerebro se apaga, entonces ¿cómo? Hay que tener presente lo siguiente, como les mencioné, el cerebro se encarga del comportamiento básico, por ejemplo, respirar. Si el cerebro se apaga, entraríamos no podríamos respirar durante la noche, no se haría digestión durante la noche, que son funciones que dependen del cerebro. O sea, el cerebro es el que envía el comando o la orden al resto del cuerpo para funcionar. Entonces de ahí que pues el cerebro no se apaga en ningún momento, a menos que se declare, por ejemplo, muerte cerebral, ni siquiera estado de coma. Aún estado de coma, el cerebro sigue trabajando porque pues la persona sigue respirando, la persona sigue funcionando. Cuando es muerte cerebral, ahí sí se podría decir que el cerebro se apaga, aunque no haya un daño específicamente en la estructura como tal, si hay un daño en la parte eléctrica, sí, del cerebro. Entonces de ahí el por qué no se apaga en ningún momento. También hay algo un poquito curioso que ahora me vino a la mente tomando en cuenta pues todo de la neuropsicología y pues más que nada la parte del cerebro. Hace no mucho había visto un documental que mencionaba, consta que hay algunos documentales que son más como tipo atrayentes que informativos. Eso es, a veces también desinforma mucho porque, ajá, dicen documental, pero muchas veces la información no es verídica. Entonces decían que habían, en los últimos estudios recientes, se había intentado comprobar, o entre comillas ya se había comprobado, que se podía identificar a un psicópata con una, no me acuerdo cómo se llama la fotografía que le toman al cerebro, porque era diferente un cerebro de un psicópata a uno normal. Entonces se supone que ya se podía diferenciar más o menos por allí y lo habían averiguado debido a que cuando murió uno le hicieron ese tipo de examen y decían de que era distinto. Entonces, ¿cómo sería? Escanografía cerebral. Resonancia. Le dio de hecho una resonancia para pues mirar precisamente la actividad cerebral entre una estructura y otra. Y tiene razón ahí, se han encontrado diferencias entre el cerebro, por ejemplo, de un psicópata y el cerebro de una persona que no tiene ninguna condición.
No tanto en la estructura, no tanto en el tema de, por ejemplo, el lóbulo frontal está más grande o más pequeño, no tanto ahí, sino más que todo en la actividad de algunas estructuras del cerebro. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que el cerebro funciona desde un punto de vista, más allá de la redundancia o la para ser más preciso, y desde el punto de vista estructural. Es decir, el cerebro puede tener fallas si hay fallas en la comunicación neuronal, pero también puede tener fallas si hay fallas en la estructura. Por ejemplo, no sé, una estructura es el lóbulo occipital, ¿sí? Entonces, si hay una falla, por ejemplo, en el lóbulo occipital, ¿m? Entonces el cerebro puede tener sus fallas, pero al mismo tiempo también puede haber fallas en el tema de la comunicación a nivel neuronal entre neuronas. Y eso también implica una dificultad en el cerebro. Ahora, volviendo al tema de la parte de psicópatas, porque no me he olvidado de lo que me comentas. ¿Qué sucede? Se ha encontrado que la falla no es de la estructura, por ejemplo, no sé, el cerebro, del cerebelo, perdón, sino que la falla es de manera eléctrica o de comunicación a nivel neuronal. Se ha encontrado que, por ejemplo, un psicópata pues tiene menor función en la parte del cerebro que se encarga de aspectos como la empatía, desde un punto de vista neurocientífico, pues estamos hablando de una teoría que se llama teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos de meternos en la mente del otro y que el otro se meta en la mente de nosotros, básicamente. Entonces, eso en los psicópatas no está tan activo, más que todo lo relacionado con el tema del reflejo emocional. Es decir, para un psicópata, si una persona llorando, pues el psicópata sabe que está llorando, pero no siente el llanto. Simplemente por lógica y raciocinio, sabe que es llanto, pero no siente como ese reflejo ni el pues empático, estamos hablando de las neuronas espejo. Entonces hay menor funcionalidad en esa parte, pero hay una mayor funcionalidad en una estructura. ¿Cuál? Todo el tema del razonamiento y planeación. Ahí sí hay un mayor desarrollo. Y ahí se explica por qué el psicópata pues es tan meticuloso al momento de cometer el crimen, precisamente por lo mismo, porque es alguien que tiene raciocinio, pero no tiene empatía precisamente porque hay mayor actividad neuronal en una zona y hay menor actividad neuronal en la otra. Entonces, en eso se basan las diferencias a nivel cerebral entre un psicópata y una persona sin dicha condición. Sí respondí el mito. Sí, sí, bastante claro para mí. Perfecto. Hay otra estudiante, se llama Nubia, que comenta como que otro mito que varias personas dicen es que la evaluación neuropsicológica son solamente pruebas de inteligencia. No te preocupes, Nubia, yo entiendo que no puedes hablar en este momento. Más allá de pruebas de inteligencia, aunque sí aplicamos pruebas de inteligencia, más allá de eso, está más que todo relacionado con la prueba a nivel cognitivo. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué nos referimos con esto? En el caso de neuropsicología, pues como les mencioné, nos interesa la relación que hay entre el cerebro humano y el comportamiento humano o la cognición humana. Es decir, el aprendizaje es una tipo de cognición o proceso, más bien dentro de los procesos cognitivos, entre ellos está aprendizaje. Pero no solamente está aprendizaje, también entra memoria, recuerdo, concentración, toma de decisiones, procesamiento, percepción, el tema de planificación de movimiento. Todos los procesos relacionados con orientación, atención, memoria, praxias, nocias, funcionamiento ejecutivo. ¿Sí? Entonces, cada una de esas funciones son importantes y vitales para nuestro quehacer, para nuestro día a día, y de ahí depende que nosotros seamos dependientes o independientes de los demás aspectos. Entonces, es importante en una evaluación neuropsicológica hacer un bagaje entre cada uno de los procesos cognitivos, entre ellos inteligencia. Entonces, ahí es importante hacer el bagaje con el tema del recuerdo, con el tema de concentración, con el tema del lenguaje, no me había saltado, mediante el tema de la comprensión del lenguaje y la expresión del lenguaje, con todo el tema de planeación, de toma de decisiones, de control de impulsos, ¿sí? Para mirar cómo se encuentra a nivel cognitivo la persona, si hay o no una falla a nivel cerebral y eso cómo afecta o no afecta su día a día. Entonces, en eso consiste la evaluación neuropsicológica, es algo bien interesante. No sé, novia, si puedes responder aquí, no lo puedes responder por el chat a tu mito. Y de paso, pues escribo les pregunto algún otro mito que hayan escuchado. Tutora, yo tengo como una duda, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la neuropsicología estudia el cerebro y sus relaciones en todo lo que es el proceso de lo cognitivo y el comportamiento, pues quiero, o sea, tengo que
pensar algo. Cuando una persona, o sea, muere, el cuerpo deja de tener sus funciones vitales, ¿verdad? Pero entonces sabemos que el cerebro no muere, o sea, de manera inmediata. Yo pensaría, o sea, no sé si estoy mal, pienso que hay un intervalo y me surgen unas preguntas, por ejemplo, que el cerebro puede presentar algún tipo de actividad cognitiva en ese momento de muerte, pero el cerebro no muere. O también se me hace hago la otra pregunta es, ¿existe algún momento en el que todavía la persona estando muerta, pero el cerebro no piensa o hace un proceso de información o tiene funciones mentales o pensamientos? Eso es lo que yo siempre me he preguntado. Pues no he estudiado esa parte, pero siempre me he preguntado eso. O sea, ¿tiene conciencia al morir la persona? Instantáneamente, porque yo creo el cerebro no muere, eso sí yo lo he escuchado muchas veces por cierto tiempo, ¿cierto? Eso es como algo que siempre me he preguntado. Ok, listo. Respecto a tu pregunta. Muy interesante la pregunta que es. A ver, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué pasa? Que si el cerebro sigue funcionando, no todo el cerebro, más que todo la parte vegetativa del cerebro. Me refiero al tema del movimiento de los órganos internos, por ejemplo. ¿Sí? En el tema de la digestión, aún todavía sigue funcionando unos minutos. No funciona durante mucho tiempo, ¿sí? Aún sigue funcionando el tema del latido del corazón. De ahí como cuando ven en las películas que se saca el corazón y sigue latiendo, de ahí la explicación, ¿sí? Pero lo que no funciona es la parte superior, como les expliqué hace unos minutos. O sea, en el tema, ¿a qué me refiero con superior? El tema de aprendizaje, el tema del recuerdo, el tema de concentración, el tema del pensamiento. ¿Por qué motivo? Eso te pasa que esos procesos superiores del cerebro dependen de la percepción del entorno, es decir, de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿sí? De ahí depende el recuerdo, la concentración, la toma de decisiones. Yo tomo decisiones frente a lo que estoy viendo o escuchando o estoy probando, por ejemplo. Si no tengo esa capacidad básicamente de poder procesar la información que tengo en mis sentidos, porque mis sentidos no las pueden captar, no tengo la capacidad también, por ende, para tener un procesamiento a nivel cognitivo, a nivel superior. Es decir, el pensamiento, por ejemplo, no se daría. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo, claramente porque estoy en un estado de, pues, que ya fallecí. No estoy escuchando, no estoy tocando, no estoy probando nada. Entonces, por ende, el cerebro no podría funcionar sobre lo que no hay, no está. Porque pues, hay que tener presente que los recuerdos también se activan con base a lo que seguimos viendo en el entorno. Es decir, cuando nosotros no percibimos nada, no podemos recordar nada. ¿Por qué? Porque el entorno, bien sea el entorno lo que se escucha, bien sea el entorno lo que se ve, bien sea el entorno lo que se toca, el entorno son pistas de manera constante. No es que nosotros recordemos de la nada completamente, no, sino que pues nos relacionamos mucho, por ejemplo, con el tema de pistas. Una pista. Recuerda lo que hiciste ayer. Recuerda lo que hice ayer es una pista. Porque no me piden recordar de la nada de manera automática como recuerda así, pues uno queda como, ¿qué recuerdo? O sea, no recuerdo nada porque no sé qué recordar, sino que recordar como una pista es algo distinto. Entonces, ¿de qué me baso? Me baso en lo que estoy escuchando, de lo que estoy viendo, de lo que estoy tocando, de lo que estoy conscientemente percibiendo para poder emitir un recuerdo. Por ende, si yo estoy en estado de función, era la palabra que yo buscaba, si estoy en el estado de función, es decir, fallecido o fallecida, no voy a poder emitir pensamiento alguno, ni recuerdo alguno, ni concentración alguna por lo mismo. Al ser un proceso superior, como no hay una percepción a través de los sentidos, por ende, no va a haber una actividad cerebral desde su punto de vista, sino que la actividad cerebral, como les mencioné, es desde un punto de vista vegetativo, es decir, respiratorio, digestivo, pero pues solamente son por unos minutos. Si respondí a tu mito. Sí, tutora, pero me queda como unos ejemplos. Por ejemplo, es que he escuchado historias y a las personas que arreglan, pues, los pacientes ya fallecidos que dicen muchas cosas y no son uno, ni dos, ni tres, porque ya son personas también como profesionales en eso, ¿verdad? Y ellos dicen que el cerebro tiene aproximadamente que esté funcionando porque dicen que entran a una tercera dimensión. Eso me pone a pensar porque hay personas que han regresado y han dicho muchas cosas y dicen que sí, es parecido a lo que yo he escuchado en varias testimonios de esas
personas que regresan después que el cerebro no se ha muerto, pero han visto diferentes tiempos, pero solamente con moverse o mirar para un lado o mover la mano, entonces ya están en otro lugar y hablan con las personas que están vivas, pero ellos no los ven ni lo sienten. Entonces no sé qué realidad tenga entre esa parte del cerebro con la parte cognitiva real que ellos están viviendo, que no muere en el momento, sino como después de 8 horas uno, otros de 21 horas. Eso me causa un poquito como de misterio y de estudio en la parte neuropsicológica. No más desde un punto de vista no tanto psicológico, sino neurocientífico. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuándo se declara una persona fallecida? Una persona fallecida se declara más que todo cuando hay muerte cerebral. Ni siquiera se declara fallecida cuando hay inactividad física, porque pues hay muchas personas, por ejemplo, que son vegetales, hay inactividad completamente física, pero el cerebro sigue funcionando, por ende, ellos no están fallecidos. O hay personas que están en estado de coma, su cuerpo no funciona, básicamente, pero su cerebro sigue activo, por ende, la persona no está fallecida. Se declara fallecida cuando hay muerte cerebral, es decir, el cerebro está apagado. Ahí sí se podría decir lo que hablábamos, ¿no? El cerebro está completa y absolutamente apagado, en ceros. No hay actividad eléctrica, no hay absolutamente nada relacionado con eso. Entonces, al estar el cerebro apagado, que no hay manera de encenderlo, digámoslo, hablemoslo en esos términos, y ahí es cuando se declara la persona muerta. ¿Por qué? Porque pues, el cerebro no puede funcionar desde un punto de vista ni para la conducta vegetativa básica, como es el respirar, el comer, la digestión, ni para mucho menos para la conducta a nivel superior, como es el recordar, el memorizar. Si una persona menciona que lo hablamos desde un punto de vista científico, empírico, demostrado, ¿no? Ya en temas de otra índole, por ejemplo, índole espiritual, pues ahí no entro a opinar porque pues son otros áreas relacionadas con la parte dinámica humana, ¿no? Pero la parte empírica, la parte demostrable, ¿sí? ¿Qué dice? La parte demostrable dice que si una persona manifiesta, digámoslo de esa forma, que tuvo un recuerdo, que fue consciente y demás, en ese momento no falleció. Es decir, no hubo muerte cerebral, el cerebro seguía activo, seguía encendido, digamos de esa manera. Entonces, por ende, no había fallecido. Se declara fallecimiento cuando hay muerte a nivel cerebral, ¿sí? A pesar de que no se tengan signos vitales, digámoslo de esa forma, aunque no debería ser así, porque en el momento en que no hay signos vitales, ya no hay actividad vegetativa, es decir, ya no hay actividad cerebral básica. Entonces, no. Si ese tipo de personas manifiestan ese tema, muy probablemente, habrá que también comprobarlo, ¿no? Pero muy probablemente no fallecieron, sino que posiblemente estuvieron, por ejemplo, en un estado de coma a nivel ya en una escala muy alta, pero pues no llegaron al tema de fallecer y por ende el cerebro seguía estando encendido y seguía funcionando en algunas funciones, valga la redundancia. Sí responde tu mito. Sí, tutora, gracias. Siento que eso podría estar más o menos relacionado en que cuando uno va a morir o algo así, que también se ve en TikTok que dicen que eres mis últimos 7 segundos de vida, que dice que el cerebro más o menos y que recuerda cosas en 7 segundos. Eso se relaciona más o menos con eso. ¿Cómo sería? El tema del recuerdo de los 7 segundos, ese sí es un mito. O sea, un mito no es cierto. A eso me refiero con el tema del mito, ¿no? Ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Y como les mencioné, el recuerdo depende mucho de aprendizajes previos y también depende mucho de pistas, digámoslo de esa manera, que nosotros percibamos en el entorno estando despiertos o estando conscientes. Al haber ausencia de ese factor, por ende, pues va a haber ausencia de recuerdo por lo mismo, ¿sí? Porque en el momento de fallecer, pues si hay muerte cerebral y por ende, pues hay ausencia de signos vitales, por lo tanto, el cerebro no tiene la capacidad de recordar. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me entienden? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué otro mito han escuchado?
¿Qué hay de esto de el cerebro congelado cuando uno toma algo muy fuerte? Eso de que en las caricaturas a veces aparece y que dice también acá la gente como se relacea, a veces se siente identificado con eso. Dice que se les congela el cerebro cuando toman algo muy frío. Ok, listos. El cerebro no se congela, aunque es un término muy coloquial, ¿no? Que es como que la manera un poco más fácil como que explicar la sensación, que es más una cuestión de sensación. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que pasa que el cerebro, en el cerebro humano, aparte de electricidad, tenemos temperatura corporal, ¿sí? Entonces, si estamos, y no es el cerebro como tal, de hecho ni siquiera es el cerebro. ¿Qué pasa? Resulta que pasa que la sensación térmica, porque el tema de temperatura está relacionado con la sensación térmica, ¿no? En el tema de frío, calor, por ejemplo, está relacionado con ese tema y está más relacionado por la parte de perceptiva. Es decir, hay una zona en el cerebro que se encarga, de la parte de la estructura somatosensitiva, ¿no? Que se encarga de las diferentes sensaciones que hay en el entorno, en el tema del dolor, en el tema de la temperatura, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando hay una sensación térmica en el tema de grados abajo o grados arriba, el cerebro lo percibe, ¿sí? O sea, es decir, el cerebro percibe que hay una baja temperatura. Entonces, si el cerebro dice hay una baja temperatura, pues el cuerpo humano tiene que reaccionar de alguna manera, ¿sí? Tiene que haber alguna forma de hacer que el cuerpo se caliente para mantener la regulación a nivel térmico. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, cuando tenemos frío, temblamos. ¿Sí? Es decir, hay un movimiento de absolutamente todo nuestro cuerpo, incluyendo la cabeza. Posiblemente nos duele la cabeza un poco. ¿Por qué? Porque se podría decir que el cuerpo, pues básicamente se mueve completamente todo. ¿Con el tema de qué? Con el fin de mantener la parte termodinámica del cuerpo de manera constante. De ahí que nos duela la cabeza o que se congela el cerebro. No se congela el cerebro, sino que básicamente el cerebro le está mandando la orden a todo el cuerpo, incluyendo incluso el cráneo, que pues básicamente está en actividad, digámoslo de esa forma. El movimiento del cráneo me refiero a la cabeza, como tal. No al cerebro, sino a la cabeza en sí. ¿Sí? Entonces que básicamente la cabeza se active, digámoslo de esa forma, con el fin de mantener el cuerpo frío, por lo menos, ¿sí? Porque pues en ese tema ya no son las manos las que están frías, sino es la cabeza o el cráneo el que está frío en ese instante y hay que mantener la regulación corporal. Pero no es que el cerebro se congele específicamente hablando, pero sí es un mito y es muy común, muy conocido. Así que, muy bien, exacto, ese es Tutora, uno. Dime. hay otro que me acabo de acordar ahorita, cuando su merced habla acerca del dolor, no sé si será un mito, por ejemplo, que dice, yo he escuchado a varias personas que dicen que el cerebro no duele. Ok, correcto. Y Listo. también, por ejemplo, pues yo eso sí lo he estudiado un poquito, pero no, pues no muy al fondo, en cuanto que el cerebro cambia su forma de ser. Por ejemplo, si usted está feliz, el cerebro se activa de una manera milagrosa, ¿cierto? Y a todo le va bien, todo es positivo y todo se le recoge sin estarlo visualizando tanto. Y si usted es triste, entonces todo se le complica, todo se recoge y todo es limitado. Entonces, de eso he aprendido mucho. No sé si será mi tono o será que le pongo mucha fe a eso. Ok, listo. Me comentaste dos aspectos, ¿no? En el tema del dolor y en el tema de la percepción Sí, dependiendo de nuestras sí. emociones, básicamente. Listo. Bien. En el tema del dolor, correcto. El cerebro no tiene dolor, ¿sí? O sea, que yo no diga como el cerebro le duele, no. El cerebro no le duele. ¿Por qué? Porque es un órgano inerte, básicamente. Es decir, el cerebro como órgano, o sea, si sacamos el cerebro de la cabeza, imaginemos que vamos a sacar el cerebro de nuestra cabeza. Si yo corto el cerebro o pellizco el cerebro o rasgo el cerebro no le va a doler, es totalmente verdad. O sea, el cerebro no me va a decir a mí, me duele. No, es uno el que le duele, el cerebro no. ¿Qué sucede en ese tema? Lo que sucede es lo que yo les decía, la corteza somatosensitiva, ¿no? En el tema de percepción de contacto con la piel. En el contacto con la piel, ahí entra el tema del dolor y entra el tema de la temperatura. Entonces, cuando hay contacto con la piel, la estructura del cerebro es la que se encarga de decidir, digámoslo de esa forma, si duele o no, ¿sí? Que se llama el umbral del dolor o el umbral de temperatura. Entonces, si hay un umbral del dolor que sobrepasa ese umbral o que lo active, pues a nosotros lo vamos a sentir y lo vamos a percibir precisamente como eso, como un golpe, como un dolor, más no como una caricia, por ejemplo. Entonces, es totalmente correcto. El cerebro no me duele.
al cerebro no le duele, perdón, nos duele a nosotros. Eso también, ¿qué quiere decir? Que si hay un control, o más bien no un control, sino si hay un daño en la parte somatosensitiva, ¿qué puede pasar? Que puede haber hiper sensación o hiposensación, o ausencia de sensación. Es decir, ¿qué me refiero con hiper? Me refiero a que hay aumento de sensación. Es decir, que cualquier contacto, cualquier roce de la piel, la persona lo va a sentir muy fuerte. Eso sería un ah, hiperpercepción, digámoslo de esa forma, hipersensación, ¿sí? O puede haber una hiposensación, es decir, por más que se dé un golpe muy fuerte, la persona no lo siente, o lo siente pero de manera muy leve. O puede existir ausencia del dolor, que también hay daños en el cerebro que se relacionan con eso. Entonces, es decir, yo puedo cortarle un dedo a la persona y la persona no va a sentir nada, lo cual es peligroso, porque pues puedo terminar matando a la persona no lo siente y eso termina teniendo consecuencias muy graves. Entonces, eso en cuanto al tema del dolor. Ahora, Doctora, en cuanto espera, al y tema por de... ejemplo, qué pena la interrumpo, y por ejemplo en esa parte, lo que es la neuroplasticidad, ¿en qué puede relacionar? Ya que hablas de la neuroplasticidad, ahí utilicé ese término para responder tu segunda pregunta, ¿sí? Que está relacionado Ok, con toda la parte de percepción derivado de las emociones. Entonces, te pasa que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro humano de adaptarse. Uy, perdonen, espérenme un momento. Ya, disculpen. Entonces, es la capacidad que tiene el cerebro humano de adaptarse al entorno, a las circunstancias, a las situaciones. Si tú estás en una situación que te genera bienestar, felicidad, un buen estado de ánimo, ¿sí? Eso hace que veas las cosas de la mejor forma. Eso sí es, ahí sí te tomo el tema. No porque las cosas sean mejores, de por sí. O sea, las cosas no es que se vuelvan fáciles de un momento a otro. No es una fórmula milagrosa. Que yo sonrío inmediatamente, pues todo es más fácil. No es así. Sino que tiene más que ver con la manera como pensamos. En la parte cognitiva se puede explicar de dos maneras. Cognitivo como proceso cognitivo o cognitivo como la manera como pensamos. Entonces, si decimos y creemos lo que decimos de que esto está bien, nos va a ir bien, es un bonito día, todo bonito, todo espectacular, me va a ir perfecto, mi jefe me va a dar mi ascenso y yo me creo ese pensamiento mío, doy certeza de que eso es una verdad para mí cierta, entonces le estoy dando comando al cerebro, básicamente el cerebro, bueno, yo le estoy dando una orden al cerebro y el cerebro de paso emite la orden al cuerpo de que actuemos en consecuencia. Es decir, si yo digo como yo sé que mi jefe me va a dar el ascenso o me va a dar el aumento porque creo que es así, entonces yo voy a actuar con esa confianza y voy a acercarme a mi jefe, le voy a sonreír, le voy a mirar en los ojos y con toda la confianza, porque precisamente es consecuencia con mi pensamiento, voy a pedirle un aumento y eso va a tener una respuesta de consecuencia que muchas veces es favorable, ¿sí? Pero está relacionado con el tema de certezas y con el tema de creencias y con el tema del pensamiento. Entonces, eso hace que veamos las cosas desde otro punto de vista, contrario hacia el otro lado. Ya no tenemos un buen estado de ánimo, o sino que, contrario, tenemos un bajo estado de ánimo, ¿sí? Entonces, cuando se tiene un bajo estado de ánimo, perdónenme, ya qué pena. Cuando tenemos un bajo estado de ánimo, entonces en esos momentos pues vemos la percepción desde nuestro punto de vista. Entonces, las cosas que no nos pesan, por ejemplo, nos terminan pesando bastante de un momento a otro. ¿Sí? Digamos, si yo digo como, no, es que tengo un gran día y esta caja no me va a pesar tanto porque tengo mucha euforia, mucha energía. Entonces, es lo que yo les decía. Eso da la orden al cerebro de que el cuerpo tiene que reaccionar en consecuencia de mi estado de ánimo. Entonces, eso hace que toda mi capacidad de energía, toda mi fuerza que tengo, la pueda emplear al levantar la caja. Distinto a cuando estamos tristes. Por ejemplo, cuando hay una ruptura. Estoy Carlos. Por ejemplo, cuando hay una ruptura, ¿sí? Entonces, cuando hay una ruptura de pareja, se espera que hay un bajo de ánimo, ¿no? Entonces, incluso levantar una caja que se esperaría que sería relativamente liviana, nos pesa y no hay esa capacidad de levantar la caja. ¿Por qué motivo? Porque el cerebro humano actúa en consecuencia de mis emociones. Es decir, con mi bajo de ánimo, ¿yo qué le estoy diciendo al cerebro? La vida no sirve, la vida no tiene relación de ser, la vida no tiene razón de ser, por lo tanto, pues yo no tengo razón de ser y no hay motivo para el cual yo levante cosas o yo camine o yo vivo, básicamente hablando de esa manera. Entonces eso hace que el cerebro le emita la orden al cuerpo de que actúe en consecuencia de mis emociones. Es decir, si yo pienso que no tengo energía, que no tengo ánimo, que la vida es gris,
pues básicamente mi cuerpo debe reflejar que mi día es gris. Entonces no tengo fuerzas, no tengo energías, no me quiero levantar, por lo menos. De ahí que la parte pues depresiva, pues muchas veces se maneja manejando el tema no, más bien, de ahí que la parte depresiva, las personas no tengan mucha energía, no suelen tener mucha energía. Entonces, si van a levantar una caja, no pueden levantar la caja. Si van a intentar levantarse de la cama, no pueden levantarse de la cama. Incluso en el tema de las defensas sí se ha demostrado que se ven afectadas dependiendo del estado de ánimo. Por ejemplo, ante el estrés hace que se bajen las defensas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo actúa en consecuencia A. En cambio, un buen estado de ánimo hace que las defensas se eleven. De ahí, por ejemplo, hay una área de la psicología que se llama psicología de la salud, que precisamente relaciona eso, la parte de cómo afecta el estado de ánimo y el comportamiento a la funcionalidad física del cuerpo humano. Digamos, ha encontrado, por ejemplo, que a muchas personas les da cáncer cuando tienen ira dentro del corazón, bueno, dentro del cerebro, que ya sabemos que del corazón no depende. Entonces se ha demostrado mucho, precisamente aspectos como esos. Entonces ahí sería la manera como yo respondería a tu duda, a tu mito. Sí lo respondo. Sí respondo al mito. Al menos para mí sí me quedó claro. Aunque no hice la pregunta, sí la entendí. O sea, te respondí algo que no era. ¿Me puedes entonces repetir tu pregunta? Perdóname. Ah, no, no, o sea, yo no fui la que hice la pregunta, pero sí la escuché y entendí la explicación. De pronto la compañera en el momento está un poquito ocupada y no ha respondido claramente si su duda fue respondida. Ah, ok, perfecto. Listo. ¿Qué otro mito han escuchado? O sea, tienen unos mitos muy interesantes. Parece muy, muy, muy chévere. Creo que podemos escuchar el último mito. Si no soy mal, la web está hasta las 6 de la tarde. Entonces, les escucho. Escucho el último mito que hayan escuchado, que les hayan dicho. Tutora, ¿será que puedo hacer una pregunta acerca de la tarea 4? Dale, aprovecho. Señora. Tutora, es que sí, lo que pasa es que ahí en la actividad dice que con grupal, ¿no? Ese es grupal, pero en el caso mío, pues habemos 5, pero entonces en la actividad tarea 3 solo hicimos grupal 2 compañeras, una compañera y yo, ¿sí? Pero entonces la pregunta es la siguiente. Hay 2 preguntas. ¿Cómo hago para trabajar con todos los grupos si cada uno tiene un artículo diferente? Porque ya lo consolidamos en el tercero y los otros participantes lo hicieron independiente, ¿cierto? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, Natividad dice que es que no he entendido esa parte, si la actividad se registra con el artículo que trabajamos en la tarea 3 o hay que buscar otro artículo, porque es que dice que miremos el OBI 3 y el otro OBI, y los OBI son obviamente la tabla de Excel que nos compartió el tutor que la desarrollamos con el artículo escogido, ¿verdad? Y el otro, pues el artículo de las 3 preguntas. Y el otro OBI es el que se relaciona ahorita con el cuarto y en la tercera tarea. Entonces, esas son las inquietudes que tengo para continuar el desarrollo. O sea, déjame ver si entendí tu primera pregunta. O sea, tú me estás diciendo que tú tenías un grupo, pero ese grupo básicamente se desintegró y quedaron varios subgrupos al tiempo. ¿Fue eso? Sí, sí, porque por motivo de ellos personales, pues no pudieron realizar las tareas al día y pues no sé qué más, pero todas salimos solo una compañera y yo en uno, ¿sí? Pero entonces, esa es una, o sea, para continuar el grupo, los 5,
se nos haría imposible porque entonces tendrían los tres, si seguiríamos con el tema que nosotros tenemos, que entonces los otros no aportarían porque no tienen el conocimiento del estudio que se realizó con los COVID. Listo, Entonces nos retrasaríamos. listo, frente a ese tema, yo lo que te sugiero es que le escribas un mensaje por el aula a tu tutor, que no sé si soy yo. Sí. Si soy yo, pues bueno, ya me lo dijiste, pero no creo que sea yo. Entonces, le escribas un mensaje a tu tutor por el aula. Si el tu tutor no te responde de manera oportuna o, bueno, de manera pronta, porque pueden haber varias razones, le escribes un mensaje a Teams. Entonces, por ejemplo, escríbele un mensaje hoy que es sábado. Si no te Tutora, responde lo que mañana es que domingo, escríbele un mensaje el lunes a Teams, al tutor, y le comentas esa situación para que el tutor lo tenga en cuenta al momento de la calificación. Dime. tutora, el viernes estuvimos con él porque él tiene miércoles y viernes, pero el Teams que aparece ahí en apoyo al estudiante de apoyo del tutor, aparece como bloqueado, o sea, uno le da clic y no genera desarrollo del link. Y además, pues yo he tenido una novedad, yo ya se lo hice conocer al tutor desde la segunda actividad, que desafortunadamente pues a mí me hackearon el correo suplente, digámoslo así, del institucional, y entonces no sé qué pasa, pero ya lo cambió el técnico, pero sigue mandando la contraseña a la anterior y no me deja entrar al TEANS del curso. Entonces, por eso no me toca apuntar de correo personal, entonces ahí sí se demora el tutor en contestar. Por ejemplo, ya le hice la pregunta, pero hasta el momento no me ha contestado desde hace 2 días. ¿Y tu compañera no puede escribirle al docente para que puedan escribirle por Teams? Ah, pues sí, no he intentado tampoco por ese lado. Ay, qué pena. Inténtalo, Sí. no te preocupes. Listo, eso Bueno, frente a tu primera pregunta. Ahora, frente a tu segunda tutora, pero pregunta, es que el artículo, sí, tutora. exacto, la segunda del artículo. Correcto. El artículo usted se tiene que basar desde el inicio. O sea, este es un curso que es un continuo. ¿Sí? Entonces ustedes le dicen una actividad en el primer corte, en el segundo corte está relacionado con el primer corte y el tercer corte está relacionado con el segundo y así sucesivamente. Entonces, el mismo artículo o los mismos artículos que ustedes usaron en la entrega anterior son los artículos que ustedes se tienen que basar para la siguiente entrega, que es la dentro de poco. Ahí respondiendo a tu pregunta. ¿Sí respondí a todo? ¿No bien? ¿No bien me escuchas? Sí, tutora, sí, tutora. Listo. Súper bien, perfecto. No sé si alguno de ustedes tenga algún otro mito. Ok. Quisiera preguntarles entonces qué les pareció este espacio de la web, el tema de básicamente preguntas y respuestas. ¿Qué tal les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Les pareció la dinámica interesante? Sí quisiera escucharlos. Pues la verdad muy, pero muy, o sea, como fue muy interesante y aparte de eso, la nueva información nos ayuda un poco a esclarecer muchos conceptos que creíamos verdaderos, por eso mismo que a veces uno dice, ¿será real? ¿Será que no? Y usted dice, pues son mitos, ya uno ya aparta un poquito ese lado de la información verídica. Muy buena, la verdad. Me gustó, bastante retroalimentativo. Me alegra bastante y qué bueno que te haya gustado. Las demás quisiera escuchar de pronto alguna otra persona para saber qué tal le pareció la dinámica y la web conferencia y ojalá podamos hacer pronto algún otro. Sería bien interesante. De pronto Sandra, Nubia, Gina, que estuvieron al principio.
Ok, bueno, no pasa nada. La saludo nuevamente. Qué bueno que este espacio pues haya sido bien enriquecedor, bien interesante. Les agradezco por los mitos, por las preguntas, por las dudas y las curiosidades que tienen. Lo que pasa, eso nos demuestra a nosotros como un área, a nosotros como curso en neuropsicología y que pues es un tema apasionante, ¿no? Siempre todo el tema del cerebro, todo el tema de la neurociencia, pues va a ser algo que llama muchísimo la atención y pues ver que ustedes tienen esa curiosidad, esas dudas, esas cosas que quieren aprender y conocer, pues es algo que pues nos motiva bastante. Entonces, desde la UNAT, desde el área de neuropsicología, desde el curso, les extendemos nuestro agradecimiento y pues cualquier cosa que ustedes requieran relacionadas con dudas de trabajos y demás, ahí ustedes pues tienen mi team, pues mi team si me encuentran por mi nombre, yo estaré muy pendiente de ustedes ya ahorita que conscientemente tengo más tiempo a diferencia de otras fechas y pues quedo a su disposición. ¿Listos? Un gusto conocerlas, Gloria. Cuéntame. Sí, profesora, no alcancé a llegar lastimosamente. Hace poquito llegué del trabajo y no alcancé la charla, entonces quisiera saber si esta queda grabada de una vez para poderla ver. Correcto, queda grabado. Sí, señora. Listo, muchas gracias, profesora. Listo, profe. Lady, te cedo la palabra, el micrófono y un gusto verte, por cierto. Mi profe María Fernanda, muchas gracias. Muy buenas tardes para cada uno y el haber acompañado a la profe en esta tercera web. Muy interesante, mi profe, el tema. Fue muy dinámico. Muchas gracias, como les comento. Y como les decía la profe, ¿no? Inquietudes y dudas nos encuentran por Teams. Hay un Teams en el que se les ha compartido también donde están todos los estudiantes para esas dudas ya finales con relación a la actividad que se viene realizando. Sí, la web, esto apenas me ve ya la grabación, se las vamos a estar compartiendo para que entonces revise cada uno de esos neuromitos de los que ha venido comentando la profe María Fernanda, que ha sido una realimentación bien amplia e interesante en todo lo que venimos haciendo dentro del curso de neuropsicología. Mi profe, pues no sé si hay algo más para comentar. No, mi profe, por el momento, pues daríamos por cierre si estás de acuerdo con este espacio. Y yo ya dejaría de grabar y quedaría pues grabado también este encuentro para podérselos compartir a las estudiantes. Ok, mi profe, vale, muchas gracias. Sí, entonces ya no siendo más, pues damos cierre a este espacio. Los invitamos a seguir trabajando en las actividades del curso, revisar muy bien la guía, muy bien cada uno de los parámetros que se han informado y pues igual estamos atentos a todas esas inquietudes. Así que muchas gracias y pues entonces siendo así, mi profe, vamos dando cierre a este encuentro. A usted muchas gracias, profe María Fernanda. A ti, mi profe, a ustedes estudiantes, muchas gracias y quedamos muy pendientes. Hasta una próxima oportunidad. Ok, vale, muchas Gracias. gracias. Vale.